Vamos a seguir entonces a través del libro de Santiago. Esta vez vamos a empezar. Seguimos en el capítulo 1. Vamos a abordar del verso 9 hasta el verso 15. Vamos a estar puesto de pie para leer de la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, verso 9 al verso 15. No sé si alguien tiene el número de página. No tengo la Biblia impresa acá. 1245. Los que no tienen Biblia, hay Biblias disponibles en las bancas. Entonces en la página 1245 vamos a leer del verso 9 al verso 15 en el capítulo 1. Y dice así la bendita palabra del Señor: pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Padre, que en esta mañana tu palabra, Señor, pueda entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y esa palabra como una buena semilla, Señor, plantada en una tierra que está dispuesta a recibirla, Señor, de abundante fruto en nuestras vidas. Oh Señor amado, tu palabra es la que obra en nosotros, Señor. Nosotros solamente somos canal, Señor, para proclamar esta palabra, pero tu palabra en un corazón que la acepta y la recibe, Señor, se tornará en bendición en la vida de los que la escuchan. Gracias te doy en esta mañana, que pueda hablar tu palabra con fidelidad, con temor y temblor. Oro en el santo nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, amado hermano. Recordemos, como está escrito al principio, ¿verdad?, que esta carta la escribió Santiago a los hebreos dispersos. Algunos de ellos a causa de las persecuciones que había en aquel tiempo. Otros, se habían ubicado en otros territorios, diferentes territorios, en distintas situaciones que ocurrieron, especialmente, cuando hubo la invasión de los babilonios a Jerusalén. Muchos salieron, se ubicaron en otros lugares. Entonces había muchos hebreos dispersos por distintos lugares. Muchos de ellos, y lo vamos a ver a través de la carta en los capítulos que vienen más adelante, vivían en gran pobreza y necesidad, mientras que otros tantos se enriquecían inclusive a costa de ellos mismos. Se aprovechaban de sus propios hermanos y los explotaban. Eso no lo vamos a ver hoy, pero esa era la realidad en ese tiempo. Entonces se distinguían esos dos grupos de una manera muy radical, ¿no? Había gente muy pobre y había gente muy rica en lo que era la nueva iglesia cristiana, que en este caso estaba dispersa en otros territorios. La Nueva Traducción Viviente, hablando del verso 9 y 10, que dice: pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así, dice: los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos, porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Santiago se dirige simultáneamente a estos dos grupos, los pobres y los ricos.
pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Nos preguntamos, ¿a qué se refiere esto? ¿Verdad que razonablemente como que no lo captamos de primera, verdad? Hoy en día, amados, hay movimientos supuestamente cristianos que hacen de la pobreza un estigma. Algo que según ellos es nada más que un síntoma de falta de fe por no vivir en la prosperidad material que todo creyente debería supuestamente tener. Usan inclusive incorrectamente la palabra de Dios. En 2 Corintios 8:9, por ejemplo, dice: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Este verso, amados hermanos, nada tiene que ver con lo material. De hecho, el mismo Jesús ni su familia eran materialmente ricos. ¿Se acuerda cuando él fue presentado al Señor recién nacido? Según Levítico, cuando se presentaba un niño debían llevar un cordero de 1 año, ¿verdad? Pero también Levítico dice, aquellos que no poseían los recursos necesarios podían ofrecer solamente un par de tórtolas y 2 pichones, así como lo hicieron José y María. Ellos vivieron en pobreza. Entonces no podemos entender de que este verso que leímos anteriormente se refiere a la riqueza material. ¿Sabe? Que el Señor nos ayude a no enfocar nuestra mirada en lo material, aún sea usando la palabra de Dios. ¿Sabe que cuál es la raíz de todos los males? Dice la palabra: el amor al dinero. Ese es el gran problema que tiene el hombre. Y sabe, lo podemos ver, esa obsesiva ambición de los hombres. Hoy tenemos billonarios en el mundo, y muchos billonarios. ¿Sabe lo que es $1 billón? $1,000 millones. Bueno, ese es en inglés, ¿no? Billion en inglés es 1,000 millones. En español es diferente, el billón es diferente. Pero bueno, estamos aquí en América, así que entiéndase bien. Sabe, amado, Dios en su infinita soberanía y cuidado para con nosotros siempre nos va a dar lo necesario para suplir nuestras necesidades. Esa es su promesa. En ocasiones permitirá escasez para enseñarnos a esforzarnos en la vida y a depender de Él. Y en otras, algunos le permitirá tener abundancia. ¿Para qué? Para compartir con los demás. Para poder usar esos bienes para gloria de su nombre. Debemos saber que lo que el Señor nos da siempre será la medida justa. Dice el libro de Proverbios, capítulo 30: aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Sabe, amado, y esto es una cuestión de fe igualmente. Yo creo en el Señor como mi proveedor. Esa es buena pregunta. Él es tu proveedor. Sabe, cuando vemos la naturaleza, como estas decoraciones que tenemos para la escuela bíblica que empieza esta semana, hasta un pequeño insecto, hasta un ave, un animal silvestre, siempre encuentra alimento. Porque si no, todas las especies estarían extintas hace mucho tiempo. Pero Dios las alimenta. ¿Cuánto más se va a preocupar por ti, que eres más valioso que cualquier otra especie que Él ha creado? Somos valiosos para el Señor, y por eso Él se encarga de suplir alimento para nuestro mantenimiento. Y estoy hablando de los hijos del Señor. Y así también para los que son impíos. ¿Sabe que los científicos hicieron como un cálculo de todo el alimento que produce el planeta? Y han llegado a la conclusión que es suficiente para alimentar a todo el planeta.
Porque hay gente que se muere de hambre, lamentablemente, por esa ambición tan grande que hay en la humanidad de acaparar todo. Y no me importa si aquel no tiene nada. Y en ese mundo es en el que estamos viviendo. Y todo bueno a causa del pecado. ¿Sabe, hermano, de qué serviría la riqueza material si se convierte en un lastre, en un perjuicio para yo seguir a Cristo? Aunque ganáramos todo el mundo, toda la riqueza del mundo. Dice la palabra, dice, pues qué aprovecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. Wow, va a llegar un día en que lo vamos a poder comprobar. Qué importante era hacer tesoros en el cielo. Qué importante era darle importancia a lo que realmente es importante, que es lo que viene de Dios. Y sabe, muchos pueden ser muy orgullosos de decir, bueno, esa religión, eso no me importa, eso para los locos que creen en eso. Pero un día, hermanos, un día, y lo creemos con todo nuestro corazón, todos seremos llamados a juicio, y ahí se van a revelar las cosas tal cual como son. Dice la palabra que toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Llegará un día que esto que muchos creen una locura, porque el Evangelio para el que no cree es locura, se darán cuenta que era verdad. Y ese llamado era verdad, esas buenas nuevas eran verdad. Gloria sea el nombre del Señor. Sabe que hay un requisito y todo lo que predicamos en este libro es para los creyentes, para los cristianos. Recordemos que el requisito para heredar el reino de los cielos, de acuerdo a la palabra de Dios, es la pobreza. Yo sé que todavía hay como mucha contradicción, pero de eso estamos hablando hoy. Según Lucas capítulo 6, verso 20, Jesús predicó y decía dirigiéndose a sus discípulos, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Podríamos asumir entonces, conociendo nada más parte de la Biblia, que la pobreza, es el pase directo al reino de los cielos. Pero sabe, la palabra de Dios se explica a sí misma. Por eso tenemos 66 libros que hay que conocerlos. No podemos ir picar de acá, donde quiera. No, hay que conocerla en su integridad. Decía que la palabra misma se explica. Y en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, verso 3, y lo pueden ver en la pantalla también. Dice, en el sermón del monte de Jesús, dice la palabra, bienaventurados los pobres, y esto lo dijo Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Esto fue algo que por mucho tiempo yo no entendía, pobre en espíritu, como un requisito, porque dice, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe? Esa pobreza de espíritu es simplemente nosotros reconocer nuestra fragilidad espiritual como seres humanos. Esa fragilidad que nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Dios. ¿Qué virtud alguna hay en nosotros que podamos decir, esto es mío, esto me pertenece? No hay nada. ¿Quién busca a Dios? ¿Quién podría asombrar al Señor con su vida, con sus acciones? Ninguno de nosotros. Somos criaturas frágiles. Y si no reconocemos eso, si no derrumbamos ese orgullo que nos lleva a pensar muchas veces que Dios no es tan necesario en mi vida. Sí, le doy el domingo de 10 a 12, pero ya, ahí basta, ¿no? Dios tiene que ser más que eso. Una necesidad grande en nuestra vida. Y para que nosotros sintamos esa necesidad, debemos entender que somos pobres en espíritu. La pobreza en espíritu es vernos cuán pequeños e insuficientes somos. Aún tal vez poseyendo riqueza material,
Y también es entender la necesidad de su presencia en nuestras vidas. No como podríamos tener un cuadro o una Biblia abierta. No, cuando hablo de su presencia, es esa presencia que gobierna tu vida. Esa palabra que entra en tu corazón y decides tú vivir de acuerdo a esa palabra. Que el Señor nos ayude. Y esto es serio. Esto es bien serio. Porque es determinante en la vida de los hombres. Si tú eres cristiano, significa que tú eres un seguidor de Cristo, no eres un simpatizante de Cristo, no eres un fan de Cristo, como dijimos la vez pasada. Eres un seguidor de Cristo, te identificas con Él, te identificas como siervo de Él, esclavo de Él, y estás dispuesto a hacer lo que sea que Él te mande hacer. Eso es ser seguidor de Cristo. ¿Sabe? Esa pobreza en espíritu es la que nos hace ricos de verdad. Él es el tesoro que nos dio por su gracia la vida, habiendo nosotros estado muertos en nuestros delitos y pecados. Eso dice la Escritura. Sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida por su gracia, no porque merecíamos, por su bendita gracia. Por eso los que han recibido eso, esa bendición de la vida eterna, aquellos que han recibido esa nueva ciudadanía en Cristo Jesús, aquellos que han encontrado en el Señor ese Padre que todos necesitan, esa guianza, ese amigo, ese amor, es lo que nos motiva a reunirnos domingo a domingo. No venimos acá por tradición religiosa, ¿verdad? Venimos acá por amor a ese Dios que hizo todo por nosotros, que nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios. ¿Sabe? A eso se refiere Santiago cuando se dirige a los pobres y les dice que deben gloriarse en su alta posición. ¿Se acuerda en el capítulo 3 de Habacuc? Habacuc, parafraseando, decía, bueno, aunque todo me falle, aunque los negocios me vayan mal, aunque mis empresas no produzcan nada, con todo me gloriaré en el Dios de mi salvación. Como diciendo, ese es mi tesoro más grande. El resto, bueno, todo es pasajero en esta vida, ¿verdad? Todo es pasajero. Pero ese es mi tesoro. Esa es la perla de gran precio. Ese tesoro escondido, que el que lo encuentra hace lo que sea por obtenerlo. Gloria sea el nombre del Señor. Santiago también invita a los hermanos ricos, a los que poseen muchos bienes materiales, a gloriarse en su humillación. Es decir, entender que esa es su riqueza material, la riqueza material que poseen, es pasajera, temporal, y que de ninguna manera se puede comparar con la que se encuentra solamente en Dios. Riqueza que hasta muchas veces podría ser perjudicial en su caminar cristiano. Es decir, ya no ven la riqueza como un atributo, sino hasta puede ser algo que digo, bueno, esto me puede perjudicar, tengo que ser sabio en saber cómo administrar lo que Dios me da. Jesús dijo alguna vez que es muy difícil que entre en el reino de los cielos aquel hombre que depende de sus riquezas. Es más fácil que entre un camello por el agujero de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Es malo ser rico? No. Es malo el que depende de su riqueza, el que cree que con su riqueza lo tiene todo y Dios nada más es un adorno en su vida. Que el Señor nos ayude. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas, lo dijo el Señor. Como dijimos, el problema no está en la riqueza, sino más bien cómo nosotros los hombres administramos los bienes que por gracia de Dios tenemos. Si es una herramienta, nuestros bienes materiales, para glorificar más a Dios, por supuesto será una gran bendición en nuestras vidas. Pero si nos aleja de Él,
será una maldición. Será una maldición. En la segunda parte del verso 10, habla del hermano rico y del hermano pobre. Dice, pues él, se refiere no solo al rico, sino a ambos, ¿no? Él pasará como la flor de la hierba. Y esa es la realidad que todos conocemos. En el Salmo 103, verso 15 al 17, dice la palabra del Señor: el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece la juventud, ¿verdad? Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. La Nueva Traducción Viviente dice esta porción de esta manera: nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Qué importante, amados hermanos, es entender que si bien las cosas materiales son importantes en nuestras vidas, no deben ser un estorbo en nuestro caminar cristiano. ¿Para qué afanarse en exceso, verdad? Si al final todos somos peregrinos en esta tierra. Considera tu misma edad. Réstale 80, 90 a la edad que tú tienes. Ese es el tiempo que te queda en esta tierra. No somos eternos. ¿Para qué afanarnos en cosas que van a perecer algún día, verdad? ¿Quién va a vivir en tu casa de aquí a 100 años? ¿Quién va a usar tus bienes? Son cosas que a veces nos tienen que poner a pensar, ¿verdad? Podemos afanarnos por tener una casa muy organizada, organizada tiene que ser, ¿verdad? Dios es un Dios de orden, pero digo, muy con muchos adornos, un auto de mucho lujo, qué sé yo, un reloj que valga $5,000, $6,000, siendo que uno de 20 marca a la misma hora. ¿Para qué afanarse tanto? ¿Sabe qué? Nosotros en el trabajo pudimos ver varios casos, ¿verdad? Con mi esposa, gente que trabajaba hasta 2 trabajos de lunes a viernes para mantener un estándar como ellos querían, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? En varios casos que vimos, esa gente ni siquiera llegó a la edad de jubilación. Como decimos nosotros, marcó tarjeta más pronto de lo que debía, ¿no? De pronto, un ataque fulminante y ahí quedaban. Eso, ¿para qué se afanó tanto? Ni la jubilación la pudo disfrutar. Jesús también en el Sermón del Monte dijo: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Hermanos, caminemos a través de esta vida livianos de esa carga obsesiva de acaparar más de lo que necesitamos. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Y estas palabras de Santiago nos tienen que llamar a la reflexión. Que el Señor, hermano, permita que nosotros nos gloriemos en lo que Él nos da. Que seamos felices con lo que Él nos da. Amén. Obviamente Él ordenó a los hombres que trabajemos para vivir. Eso no podemos decir, bueno, Él me provee y me siento acá a esperar que me caiga del cielo. No, Él dijo que comerás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, estando allá en Barcelona sudamos mucho, de verdad, está haciendo mucha calor.
Yo checaba la temperatura y estaba como 10 grados más de lo que estaba acá y con mucha humedad. Y eso, bueno, nos recuerda siempre que, bueno, el pecado nos hizo sudar para comer el pan de cada día. Y así tiene que ser, ¿no? Poner nuestra cuota de esfuerzo para suplir nuestras necesidades, pero que eso no se haga una obsesión de tener más y más y más. Y si Dios permite que tengas más, bueno, es para que también seas de bendición para el resto de tus hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Viajemos livianos de esa carga, que el que viaja liviano de carga puede andar más camino. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ver el punto 2, el verso 12 de Santiago. Dice así: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Este verso nos enseña fundamentalmente que los que verdaderamente aman a Dios, ¿qué harán? Perseverarán. Amén. Al comienzo del libro, Santiago nos habla que debemos estar gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas, que al final nos llevarán a una madurez en nuestro caminar espiritual. En este verso, Santiago añade también que es dichoso aquel hombre, mujer, que perseveran bajo la prueba. La perseverancia siempre ha sido una parte importante en el éxito de toda empresa. Como ilustración, por ejemplo, podemos citar al presidente Lincoln. Usted sabe que el presidente Lincoln fue un hombre que perdió muchas elecciones en su carrera política. Se presentó para el Senado, se presentó para la presidencia, y las derrotas no lo desanimaron. Él continuó hasta que se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. Una de las grandes reformas que hizo fue ponerle fin a la esclavitud que existía en este país, pero la clave fue su perseverancia. Podemos hablar también de un científico, Thomas Edison. Thomas Edison fue un niño que en la escuela lo tacharon de un niño que no estaba apto para aprender. A este hombre nosotros le debemos esto que nos ilumina ahora. Él inventó la bombilla eléctrica y otras tantas invenciones, Thomas Edison. Pero como le dije antes, en su infancia la escuela lo catalogó de incapaz de aprender, pero sus padres perseveraron en su educación. No sé si ese tiempo había homeschooling, pero ellos le hicieron homeschooling. Su madre le traía libros y lo hacían estudiar en casa, y bueno, se convirtió en ese gran científico que prácticamente revolucionó las ciencias en aquel tiempo. Sabe que este hombre justamente vivió acá en New Jersey, creo que en Menlo Park, Thomas Edison, un hombre reconocido, pero fue la clave la perseverancia, en este caso de sus padres, por educar a este hombre. Esto de perseverar es importante también en nuestra carrera cristiana. Perseverar. La carrera cristiana no es fácil, obviamente. Van a haber altos y bajos, tiempos de que no vamos a entender muchas cosas, pruebas, pero la palabra dice persevera, persevera. En esto sabemos muy bien nosotros, ¿verdad? Lo que somos de Latinoamérica. Yo creo que un poco se diferencia con cómo es en este país, por lo menos en lo que yo percibo. En Latinoamérica, cuando usted está en la escuela, ¿se acuerda cómo era? Si usted fallaba una materia, ¿qué ocurría? No pasaba de grado. Así de simple. Y habían muchachos que podían repetir 1, 2 años por una materia. Porque bueno, tenían que rendir un examen final. No lo aprobaban, no pasaba de grado. ¿Sabe que
De la misma manera, hermanos, nosotros estamos siendo formados por el maestro con mayúsculas. Este maestro no va a dejar que pasemos de grado sin aprobar nosotros los exámenes. Dijimos que el libro de Santiago es un libro que nos lleva o nos exhorta a una madurez cristiana, y esa madurez se va dando a la vez que nosotros vamos pasando todas esas pruebas. Así Dios moldea nuestro carácter en diferentes áreas. Todos somos diferentes. Dios va a tratar de manera diferente con cada uno de nosotros, pero Él lo está haciendo. Filipenses dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Por un lado, Dios va a perseverar en moldear tu vida. Por otro lado, tú debes perseverar en dejarte moldear por el Señor. Eso es muy importante. Y sabe, ese es, como dijimos al principio, esa es la marca del creyente verdadero, el que persevera, el que persevera. El que ama verdaderamente a Dios va a perseverar. Nosotros lo vemos frecuentemente, ¿verdad? Gente que viene, se emociona, alaba el nombre del Señor, comienza a leer la Biblia, pero al tiempo se van, no perseveran. ¿Qué pasó ahí? Bueno, las cosas de Dios son realmente muy atrayentes y mucha gente ve que la Biblia habla de un Dios de bendición, un Dios que le podemos orar y pedirle algo y nos lo concede, ¿verdad? Estamos buscando los beneficios de Dios. Pero cuando tú amas a Dios es algo totalmente diferente. Tu unidad con el Señor ya no depende de las bendiciones. Y eso lo podemos ver en la Biblia, en muchas ilustraciones, muchos ejemplos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Lázaro y el rico? Un hombre de fe, un hombre creyente, pero ¿cómo vivía? Como un mendigo, y vivía todo llagado, enfermo, hambriento. Pero cuando llegó el fin de sus días, se fue a la gloria con el Señor. Podemos ver hombres que acumulan riqueza, que como dice la Escritura, pueden ganarse todo el mundo, pero pierden su alma. Esas dos grandes diferencias tenemos que tomarlas en cuenta. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué es Dios en tu vida? ¿Qué importancia tú le das a Dios en tu vida? Como le dije, no puede ser un adorno, no puede ser nada más una costumbre, una tradición. Dios tiene que ser mucho más que eso en cada uno de nosotros. Todo cristiano está en un proceso de ser transformado. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es nuestra santificación. Amén. La voluntad de Dios en tu vida es que Él te transforme, que Él te transforme, que Él haga de ti algo diferente para gloria de su nombre. Imagínese un camino que, está constantemente en construcción. Lo podemos ver en las carreteras de por acá, ¿verdad? Hay un cartel que dice, aquí comienza la construcción, y eso continúa hasta el final, donde hay otro cartel que dice, aquí terminó la construcción. ¿Saben? Nosotros estamos en construcción. El Señor es el que está trabajando en nosotros. ¿Y cuándo vamos a ver ese cartel de que, acá termina la construcción? El día que demos nuestro último suspiro. Ese día va a ser el día que el Señor va a decir, ya acabé contigo, vámonos. Así que, tranquilo, el Señor está trabajando en tu vida. Lo importante es que tú perseveres en Él para que no pongas estorbo al obrar de Dios en tu vida. Gloria sea el nombre del Señor. Y esa perseverancia, la de los hijos de Dios, es la que se describe en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 12. Dice la palabra, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es perseverar, el
guardar los mandamientos del Señor y guardar esa fe que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerda entonces un ingrediente importante en lo que es nuestra madurez espiritual, es la perseverancia. Oblíguese, niéguese a sí mismo y persevere en la fe, persevere en la oración, persevere en alimentarse de la palabra del Señor, porque eso nos toca ya a nosotros. Escuché una frase que me impactó estos días. Decía, lo único gratis en la vida del cristiano es la salvación. El resto tenemos que trabajar para obtenerlo. Y es una gran verdad. Es una gran verdad. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Es cierto, Dios nos va a dar muchos dones, pero hasta el usar nuestros dones depende de esfuerzo que nosotros pongamos en usarlos para gloria de su nombre. Si no, ¿de qué sirve? Dios no te va a dar adornos. Dios te está dando herramientas para que hagas lo que te toque hacer conforme a su voluntad. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que el Señor nos ayude. Y así pasamos al tercer punto. Dijimos que este libro de Santiago es muy parecido a Proverbios, ¿verdad? Salta brinca de idea a idea y por eso no podemos tener algo continuo. Pero ahora vamos a hablar acerca de la concepción del pecado, que Santiago lo describe en el verso 13, el verso 15. Y dice así la palabra: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Satanás en la palabra de Dios está descrito como el tentador. Ese es el título que le da el Señor, el tentador. Cuando Jesús, dice la palabra, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. ¿Y quién se acerca? Dice la palabra, y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Este tentador, bueno, lo vemos su accionar desde el comienzo de la Escritura, en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Se acerca a Eva, Dios crea al hombre y a la mujer y les ordena, bueno, de ese árbol ustedes no van a comer, porque el día que coman de él, morirán. Y un día de eso se acerca el tentador, Satanás, y habla con Eva. Le dice: con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí estuvo la tentación. El diablo tentó a la mujer. La mujer cayó en la tentación y tomó del fruto, e hizo también caer a su marido, que también comió del fruto. Y a partir de esa caída, de la caída del hombre, dice la palabra de Dios que el pecado se extendió a todos. Ninguno de los que están en esta mañana presentes está exento. Dice la palabra, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Así esa naturaleza de inocencia,
cubierta por la gloria de Dios, fue cambiada a una que, constantemente está desafiando a Dios, a una que no quiere saber nada de Dios. No hay quien busque a Dios, dice la palabra. No hay justo ni aun uno. En eso se convirtió el hombre a causa del pecado. Dice Romanos 7, porque yo sé que en mí, describe Pablo la condición de nosotros después del pecado, como consecuencia del pecado, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Continúa Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Alguna vez usted guió un vehículo con un problema de alineación? Esos vehículos que generalmente, usted si está yendo en un camino recto, usted suelta el volante y el vehículo sigue recto. Pero cuando hay un problema de alineación, te suelta el volante y el carro tiende a irse o a izquierda o a derecha. Ahí es un problema de alineación, ¿verdad? ¿Sabe? Así mismo somos nosotros. A causa del pecado, ya no podemos ir recto. Tenemos un problema de alineación. Nos vamos a un lado o a otro. No salimos del camino. Eso ya es algo natural. A menos que alguien tome el volante de nuestras vidas en sus manos y nos guíe en un camino correcto, en el camino derecho. Y ese es el Señor. Ahora imagínese que solamente deje al Señor guiarme de vez en cuando. Voy a tener un accidente. Imagínese, mi carro se va a ir a cualquier lado y nadie lo va a poder controlar. Pero qué bueno es, hermanos, saber que el Señor nos guía, que el Señor nos ayude en nuestras debilidades, que el Señor está dispuesto siempre a guiarnos por el camino derecho. Es necesario que nuestro corazón esté abierto a su guianza para que Él pueda manifestarse en nuestras vidas. Alabado sea su nombre. ¿Sabe? Con estas dos partes actuantes, por un lado el tentador del que hablamos primero, y por otro lado nuestra naturaleza caída, es como dice Santiago, se concibe y se da a luz el pecado. Por tanto, no podríamos de ninguna manera, ¿verdad?, culpar a Dios por la tentación como lo hizo Adán. ¿Se acuerda? ¿Qué le dijo Adán a Dios después que hubo pecado? Le dijo, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y comí. En otras palabras, la que tú me diste, que me habló tanto, que me convenció, esa tiene la culpa. ¿Para qué me la diste? ¿Para qué me la diste? Mejor hubiera estado sin ella. Sin ella no pecaba ni nada, pero tú me la diste. Estaba culpando a Dios. Dice Santiago que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. El atributo más exaltado de Dios, hermanos, en la palabra, hasta ese glorioso tercer nivel, que es proclamado igualmente por los ángeles y por su palabra, es su santidad. Él es santo, santo, santo. Su separación de todo lo vil y lo malo es parte de su atributo. Dice el Salmo 5, versos 4 y 5, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad,
el mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ese es el atributo de Dios. Entonces, muchos se preguntarán, pero a mí me dijeron que Dios es amor. Claro que Dios es amor. Pero hay una gran diferencia cuando decimos Dios te ama como tú eres, a cuando decimos Dios te ama a pesar de lo que tú eres. ¿Sabe? Dios no te va a amar así como tú eres, porque sí nada más. Sino Dios te va a amar a pesar de lo que tú eres. Y si Él te ama, te va a transformar. Va a cambiar tu vida. Y de eso se trata el caminar del cristiano. Llegar a esa madurez, a esa transformación que Dios quiere hacer en tu vida. Dios no te va a dejar como viniste. Si eras un ladrón, no te va a dejar ladrón. Te va a trabajar en tu mente, en tu corazón, para que dejes esa vida. O si cualquier vicio, cualquier otra tendencia, Dios quiere transformar tu corazón para que seas esa joya que Él quiere hacer de tu vida. ¿Sabe? Una joya es atributo del joyero, es gloria del joyero, no de la joya en sí, sino del joyero. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe que, como en el principio, Satanás sigue en ese afán de tentar? Recordemos qué es Satanás en este mundo. Es el príncipe de este mundo, ¿verdad que sí? Es el príncipe de este mundo. Y sabe que, como es el príncipe de este mundo, Él lo preparó y lo organizó de tal manera, amados, que la tentación de pecar, de hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios, está por todo lado. Vivimos en un mundo cuya corriente es siempre contraria a la voluntad de Dios. Nosotros como creyentes estamos siempre caminando en contra de esa corriente. No podemos hacerlo solos. Por eso el Señor nos dio de su Santo Espíritu, que nos fortalece, que nos transforma. Y como dijo el hermano, y recibiremos poder, hermano, cuando ese Espíritu llega a nuestras vidas. Recibimos ese poder que nos ayuda a enfrentar la vida. Sabe que si llegáramos a caer en tentación y pecar, sabe, podría venir el mismo diablo a tentarnos y hacernos caer, pero jamás nosotros podríamos responsabilizar a nadie sino a nosotros mismos. A nosotros mismos. Dice la palabra que sino que cada uno es tentado y cuando es llevado y seducido por su propia pasión, somos responsables de nuestras faltas. Continúa Santiago en el capítulo 15. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Engendra la muerte. El pastor MacArthur, en uno de sus libros, describe este pasaje de esta manera, que la voy a leer. Quise transcribirla completamente porque realmente lo explica muy claro. Dice: si se completa el ciclo, de la tentación, es decir, se consume el pecado y este da a luz la muerte, el hijo concebido por la concupiscencia nace como un asesino. Para emplear otra figura, la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23. El pecado da a luz la muerte física, que separa el alma del cuerpo. La muerte espiritual, que separa el alma de Dios, y la muerte eterna, que separa por siempre el cuerpo y el alma de Dios. Por su fe en Jesucristo, un cristiano es salvo de la muerte espiritual y eterna, pero si persiste en pecar, pudiera pagar el castigo de la muerte física. Como algunos creyentes en Corinto estaban participando de la cena del Señor indignamente, trajeron juicio sobre ellos, y por lo cual, dice Pablo, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es decir, habían muerto,
Juan también nos recuerda que aún para los creyentes hay pecados que son de muerte. A la luz de estas solemnes verdades, Santiago continúa en el verso 16, y esta es la versión de Reina Valera. Amados hermanos, no erréis, no se equivoquen, que el Señor nos ayude, hermanos. Es cierto, nosotros confiamos en la gracia y la misericordia del Señor, pero no nos engañemos, amados hermanos, no sea que entremos en algo erróneo de pensar que yo puedo pecar tranquilamente, total, Dios me va a perdonar. No, tu carne, hermano, se va a ir apartando de la verdad, tu mente se va a ir apartando de la verdad, y va a llegar el momento, hermanos, que esa falta, ese pecado, si no es confesado, si no es llevado delante de los pies de Cristo, va a tener su paga. Gloria sea el nombre del Señor. Todos somos constantemente tentados a pecar en distintas áreas, pero siempre esa voz amorosa, la de nuestro Padre, nos exhorta a través de toda su palabra a no errar, a no caer, a huir de la tentación. Como vimos en el libro de Hebreos, ¿verdad? En lo que está enseñando nuestro pastor, tenemos que tomar en cuenta que tenemos un sumo sacerdote. Dice la palabra, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos, dice la Escritura, con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cuando venga la tentación, ahí va a estar cerca el Señor para auxiliarte y soportar la tentación, y así pasar esa prueba que Dios está permitiendo en tu vida. Si hemos estado siendo tentados y hasta tal vez caímos en esa tentación, ¿cierto? Va a venir un gran pesar en nuestro corazón, ¿verdad? No es lo mismo antes, como que pasaba por encima, pero ya en el Señor, caer en pecado nos duele, nos cuesta. Hay algo en nosotros, es el Espíritu Santo que nos dice, no, hay que arreglar eso. Y nos llama al trono de la gracia. Dice la palabra, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, porque Él dijo, no hay justo ni a uno. Y su palabra no está en nosotros. No hay lugar para el orgullo, amados hermanos. Solo reconociendo nuestra fragilidad y nuestras faltas, confesándolas de corazón, es que gozaremos de su perdón. Y sabe, en la experiencia cristiana, si nosotros caemos en pecado, vamos a ver que nos va a costar mucho el acercarnos al trono de la gracia y clamar por perdón y misericordia. Nos va a costar mucho en el sentido de que la próxima vez lo voy a pensar 2 veces, porque el pecado siempre va a traer consecuencias a nuestra vida. Así que tenemos que entender que como hijos de Dios es parte de la transformación del Señor. ¿Saben? No va a ser tan fácil la próxima vez. Entonces que el Señor nos ayude, hermanos, a entender de que eso nos tiene también que llevar a andar en temor y temblor delante de nuestro Señor. No tomemos el pecado livianamente. El pecado en toda su extensión, hermano, es literalmente desafiar a Dios mismo. Y muchas veces así con el puño, como diciendo, yo hago lo que quiero y no me importa nada. Y Dios, hermanos, nadie se puede burlar de Él, dice la palabra de Dios, nadie se burla, ni siquiera nosotros. Tengamos cuidado, que el Señor nos ayude y que estas palabras que nos dice Santiago en la Escritura nos lleven a
a reflexionar en lo importante que es andar en la santidad, cuyo principal atributo lo tiene nuestro Dios. Sed santos, dijo Él, porque yo soy santo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, por tu bendita palabra, Señor. Yo principalmente, Señor, oro por mis hermanos, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda seguir bendiciendo sus vidas, sus corazones, Señor. Que esta palabra no caiga en saco roto, Señor. Que tu palabra sea, Señor, la que nos lleve siempre a transformarnos, Señor, por tu mano poderosa, oh Dios. Gracias te damos porque esta no es palabra de hombre, es palabra del Dios vivo, al Dios que adoramos, el Dios que bendecimos y al Dios que servimos. Gracias te doy en esta mañana, en el santo nombre de Jesús oro, te doy gracias, Señor. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, amado hermano.